Bueno, empezamos con el último módulo, el módulo 5, la parte 5 del primer módulo, mejor dicho, lo que llamamos empujes. Nos está quedando hablar de entibamientos, un tipo de estructuras de contención que se hacen en general en forma temporaria y tablestacados. Los entibamientos son los que se hacen cuando uno va a hacer una zanja y tiene que contener el suelo, o una excavación temporaria o una excavación bajo la medianera del vecino. Ya lo vamos a ver. Y los tablestacados son un tipo de estructuras que ya un poco al pasarla hemos visto antes y que tienen un funcionamiento un poco diferente y se calculan de una forma un poco diferente que los muros de gravedad. Forma simplificada, bueno, la interacción entre la estructura y el suelo está vinculada a las propiedades del suelo, de la estructura y al procedimiento constructivo. O sea, creo que eso ya quedó claro, ¿no? O sea, es la estructura, el suelo y el procedimiento constructivo. Si no, no podemos saber cuáles son los empujes, cuáles son las acciones que actúan contra las estructuras. En forma simplificada, dice, y no siempre correcta, suele considerarse la mínima presión denominada presión activa, que marca el límite cuando el suelo empieza a fallar. Obviamente, el análisis realizado en estas condiciones de rotura se le aplica un coeficiente de seguridad para asegurar condiciones estables. Esto fue lo que ya se dijo, esta es la forma con la cual se dimensionan las estructuras de contención. Cuando se hace un entibamiento, se va excavando y se va apuntalando a medida que uno excava. Eso lo han visto, ¿no? Por razones de seguridad. Uno no va a terminar de excavar a la profundidad máxima y después va a empezar a apuntalar de abajo para arriba. Se va apuntalando a medida que se avanza. Se va poniendo puntales, poniendo una estructura a medida que se avanza. Y eso modifica las formas de rotura. Habíamos visto que las formas de rotura, por las teorías que analizamos, eran formas planas. Y bueno, cuando uno le impone una restricción a este punto, ya no gira como las hipótesis de Rankine, lo mismo que decía Coulomb, que giraba el coronamiento de la estructura hacia afuera, en el caso del empuje activo, sino que este punto precisamente se lo fija, entonces hay que ponerle una carga, y la forma de rotura es esta, que se puede asimilar a una... Esto es parecido a una espiral logarítmica también, es una espiral logarítmica por lo que se ve aquí, y se la puede asimilar a una fisura y después una recta aquí abajo, un poco para hacer las cuentas un poco más fácilmente. Pero lo cierto es que cambia la forma de rotura y cambian los esfuerzos sobre el sostenimiento. Como esto, digamos, acá ya empieza a jugar la deformabilidad, ya no es un análisis nada más que de equilibrio límite, sino que tenemos las deformaciones que permitimos en cada punto. Es un problema muy difícil de solucionar. Bueno, lo podemos solucionar como vimos en el final de la parte anterior, que es con un modelo de elementos finitos, ir simulando los pasos exactamente que vamos haciendo, pero en forma simplificada, lo que se suele hacer es, o lo que se hizo en realidad tradicionalmente, fue medir. Lo que se ha hecho entonces, como se ha trabajado en esto, es a través de diagramas que han sido planteados por los códigos de edificación en función de cuestiones empíricas, o sea, haber medido. Este es uno de los primeros diagramas de los que se tiene, estos dos son los primeros diagramas que se tiene registro, que corresponden a la construcción del subterráneo de Chicago a principios del siglo pasado. Y bueno, aquí tienen dos tipos de los diagramas recomendados para dos tipos de suelos. Uno son diagramas de arcillas blandas a media, y el segundo son para arcillas resistentes y fisuradas. El primero es un diagrama que toma un valor máximo a partir de un cuarto de la altura, un valor máximo igual a K sub A por gamma por H, siendo ese K sub A 1 menos M por 4C, C es la cohesión, por gamma, que es el peso unitario, por H, que es la altura.
y dice, diagrama para arcillas blandas a medias, el valor de M se toma igual a 1, salvo cuando para arcillas efectivamente normalmente consolidadas, N es igual a gamma por H sobre C excede a 4. Bueno, esto no se aplica estrictamente acá, además aquí, dependiendo, este es un diagrama bastante controvertido, dependiendo del valor que uno ponga en C, pueden dar empujes negativos, digamos, si el suelo es más resistente. Pero en realidad la diferencia que hay entre este diagrama y este para arcillas blandas y este para arcillas resistentes, es que este diagrama no reduce la presión en profundidad, sino que permanece constante hasta el final. Cada uno de estos puntales tendría que tomar la integral, indican la posición de puntales, ¿no es cierto? Tendría que tomar la integral de este diagrama de presiones. Este puntal, ¿qué carga toma? Y bueno, la integral de esto, ¿no? Hasta esta línea que está acá, hasta esto que está más separada. Y este puntal tomaría la integral de esta y así sucesivamente. Y acá abajo, el fondo no le impone ninguna restricción. Por lo tanto, el empuje que hay que tomar acá abajo es un empuje de la misma magnitud, la presión, digamos. En arcillas resistentes, el diagrama es similar, cambia esto, ya vamos a ver, pero crece hasta el 25% de la altura, después permanece constante y al final decrece. ¿Por qué? Porque considera que en una arcilla resistente el fondo de la excavación funciona como un puntal, no deja que este punto se mueva. Entonces acá podemos poner un apuntalamiento menor, digamos, no tan pesado. Y acá el valor máximo es 0,2 de gamma por H. ¿Se acuerdan? Para 30 grados de phi el K sub A era 0,30, 0,33. O sea, estamos en un suelo. Pero, claro, el diagrama no es triangular, sino que el diagrama crece hasta el cuarto de altura y de profundidad y después permanece constante y después decrece. Y esta para arcillas blandas. Bueno, esto es lo que ha hecho el Metro de Chicago. Y después eso se difundió, tanto es así que en la Argentina estos dos diagramas los tenemos en nuestro código de edificación de Ciudad de Buenos Aires. Muestran diagramas como este. Y bueno, hay que respetarlos. Y a veces la técnica, así como la columna mínima de hormigones de 20 por 20 con 4 phi del 12, aunque no haga falta, el apuntalamiento mínimo es este. Yo siempre cuando daba estas clases decía que finalmente, aunque no nos guste, los ingenieros trabajamos como abogados, o sea, respetamos un papelito, tenemos códigos, tenemos reglamentos que nos dicen que es el mínimo que hay que poner, no somos científicos, no ponemos la presión que hay que poner y que nos da el cálculo, hacemos unas cuentitas que están dentro de la reglamentación y nosotros nos quedamos respaldados con nuestros cálculos. No somos científicos, somos casi abogados. Por supuesto, también como pasa a los abogados, la mitad de la biblioteca dice una cosa, la otra mitad dice otra. A ningún ingeniero le gusta estas cosas, esto que digo yo, pero yo tengo un hijo abogado, así que también lo he hablado con él en estas cosas, y porque claro, uno al final tanto estudiar, hace 4 módulos que venimos hablando de esto, no, pero apliquen el código de edificación. No tiene que poner menos que esto, aunque la cuenta le dé que la tensión acá arriba es negativa. Pero usted tiene que poner este sostenimiento. Bueno, vayan entrando al ejercicio profesional. Esta materia es una materia que a veces los sorprende porque empezamos a acercarlos al ejercicio profesional. El ejercicio profesional es esto. Yo igualmente valoro totalmente todo lo que antes hemos dicho, porque nosotros podemos aplicar estos diagramas, pero sabemos qué es lo que está pasando. Sabemos cuáles son nuestras limitaciones, sabemos cuál es la forma de proceder, y puede ocurrir, como les dije, puede haber acá un pozo ciego y hace que acá todo esto se caiga en la excavación y se nos muere una persona, ¿no? Y somos los responsables ahí penalmente. Bueno, decíamos entonces que en la realidad es que en la Tosca podríamos, o en cualquier suelo, podríamos no poner nada hasta esta profundidad.
que es más o menos lo que está acá, ¿no? Hasta una profundidad Z0 de 4C sobre la raíz de K sub A por gamma, si el suelo es cohesivo, K sub A vale 1, y 4C sobre gamma. 4C sobre gamma, y si C son 10 toneladas metros cuadrados, gamma 1,6 toneladas metros cúbicos, phi 20 grados, bueno, esto nos da 36 metros, más o menos lo que decíamos recién. En la tosca nuestra, que es más o menos esta, podríamos excavar hasta los 36 metros, aceptando que este suelo toma tracción. O podríamos decir, bueno, el suelo no necesita nada, estoy seguro, hasta la mitad de eso, hasta 2 veces, bueno, 18 metros, miren ustedes. Sin embargo, AISA nos dice, después de 1,5 metros, usted apuntale. Bueno, acercando alguna teoría más, en el libro de Graux aparece una nueva idea, de decir, bueno, si no queremos que actúe la cohesión y que acá hay una fisura, vamos a pensar de que acá ocurre una fisura. Ocurre una fisura de la mitad de la altura. Y hace todas las cuentas para decir, a ver, bueno, si esto se fisura porque el suelo no aguanta tracciones, a ver qué me dan las cuentas. Bueno, plantea, esto está en el libro de Gauss, yo no voy a perder tiempo con esto. Bueno, no es perder tiempo, hay otras cosas tanto más importantes que esta. Si quieren lo buscan en el libro de Gauss. Creo inclusive que en la práctica esto todavía lo dábamos, no sé si en algún momento lo sacamos. Sigue planteando expresiones, ecuaciones, que ya les digo, son las conocidas, después las pueden seguir. Y finalmente llega que en una arcilla donde phi vale 0, se puede cortar hasta 2,67 de C sobre gamma. ¿Se acuerdan? Según Rankine era hasta 4. Y según este Graux, si pone una grieta, si la parte de arriba está agrietada, corte hasta 2,67 de C sobre gamma. Después hay otro planteo cuando esto no es, cuando la excavación no es vertical, sino que tiene un ángulo beta, cuando puedo tener una sobrecarga. Esto es importante, ¿no? Porque todos los caños, a veces armaduras, cuando van a bajar armaduras en las excavaciones para hacer hormigón acá abajo, ¿a dónde se ponen las armaduras? Acá arriba, ¿no? Usted le mete una carga a uno ahí arriba sin ningún problema. Bueno, esta expresión la tiene en cuenta. La explicación esta los podría haber sacado, pero se las dejé por si tienen curiosidad de mirarlo, está explicado de esta manera. Finalmente llega a esta expresión de la altura límite, que si el ángulo beta es igual a 0, si el corte es vertical, si la sobrecarga es 0 y si el ángulo de phi es 0, llega también en este caso, como no podía ser de otra manera, a 2,67 de C sobre gamma. O sea, Rankine dice 4C sobre gamma, hasta esa profundidad puedo excavar, y Graux dice 2,67 porque consideró que aparecía una grieta. Bueno, esto es medio un resumen de todo esto, ¿no? Lo que acabo de decir, esto es la altura de corte según Rankine, esto es la altura de corte según Graux, y hay algo más. ¿Qué valor de C pongo acá? ¿Y qué valor de phi pongo acá? Si pongo el que medí en el ensayo de laboratorio, cuando yo llego a esta profundidad estoy con el factor de seguridad igual a 1. Porque se está rompiendo, ¿no? Porque la fórmula salió así. Digo, planteó la rotura y dijo, yo puedo excavar y el empuje se me equilibra en la parte negativa con la parte positiva a 4 veces C. Y Grau dijo a 2,67, ahí se está cayendo. En algún momento nosotros pedíamos en las prácticas, decir, bueno, esto con un factor de seguridad 1,5. ¿Hasta qué profundidad puedo cortar con un factor de seguridad 1,5? Y no sé bien por qué, desde hace muchos años, alguien dijo, bueno, si la fórmula esta me da para decir algo, 10 metros, o para ser más fácil, 15 metros, divido por 1,5 y puedo cortar hasta 10. Tengo factor de seguridad 1,5. En vez de cortar 15 metros, corto 10 metros para tener un factor de seguridad de 1,5. El factor de seguridad no se aplica a la altura.
Digo esto porque alguna práctica que se copian prácticas viejas, este es un error que se nos pasó y lo siguen, lo sigo, cada tanto lo sigo viendo en algún final. El factor de seguridad no se aplica a la altura, el factor de seguridad se aplica a la resistencia. Yo tengo un suelo que tiene una resistencia medida en un ensayo de laboratorio, lo divido por el factor de seguridad y me da un C que ya vamos a empezar a hablarlo como desarrollado. Ya, cuando veamos estabilidad de taludes va a quedar un poco más claro. Este es el desarrollado, este es el que desarrollo en el momento que hago mi obra. Y lo mismo pasa con el ángulo de fricción. La tangente de phi de rotura dividido el factor de seguridad, a esto le saco el arco tangente y me da un phi desarrollado. ¿Qué es un phi desarrollado? Un phi afectado de un factor de seguridad. Entonces yo en estas expresiones pongo la resistencia ya con la seguridad. Y si a mí me dicen quiero un factor de seguridad de 1,5, pongo el factor de seguridad de 1,5 acá, saco phi, saco c, lo meto en esta fórmula y entonces ahí tengo un corte corto hasta esta profundidad y esa excavación va a tener un factor de seguridad de 1,5. Espero se haya entendido. Igual ahora hay unas tablas con las cuales por ahí se aclara más. Estos son una tabla donde tengo la teoría de Rankine y la teoría de Gauss. Si el factor de seguridad es 1, ¿qué quiere decir? Acá pongo C, la resistencia del suelo, lo que me da el ensayo de laboratorio, y pongo el phi, también lo que me da el ensayo de laboratorio. Con C 100 kilopascales y phi 10 grados, puedo cortar hasta 26 metros según Rankine y hasta 17 metros según Gauss. Claro, porque Gauss piensa que se le va a fisurar, ¿no? Que tiene una fisura. Esto es factor de seguridad 1. Ahora, si yo afecto a C y a phi de un factor de seguridad 1,5, los números son estos. Para 100 y 10 grados, ahora se me va a 16 o a 11 metros. Y qué sé yo, una tosca que puede tener un C de 100 y 20 grados, como habíamos dicho, con factor de seguridad 1,5 puedo llegar, según Rankine, a 20 metros y según Gauss a 12 metros de profundidad. Pero acuérdense esto que se nos cayó con 7 metros, ¿no? Lo que contamos en el módulo anterior, en la parte anterior. Se nos cayó un muro de 7 metros que tenía estas condiciones más o menos, pero fue por ese tema de que pusieron un relleno muy malo. Entonces se entendió lo que es el concepto del factor de seguridad y que hay dos formas de determinar la altura crítica. Una con Rankine, que es menos segura, la otra la de Gauss, que dice, no, pero si yo no dejo que la tracción que genera la cohesión pueda actuar, sino porque se forma una grieta y entonces las alturas bajan sustancialmente. No obstante eso, para AISA yo tengo que, si la excavación pasa de 1,50 m, tengo que apuntalar. Con esta fórmula yo no necesitaría ningún apuntalamiento hasta las profundidades que acá estoy calculando. Bueno, estas son fotos, no sé, para mí son tremendas estas fotos, pero para ustedes tal vez no. Estos son materiales granulares, no tengo cohesión. Según lo que acabamos de ver, un suelo sin cohesión no podría tener un corte vertical. Y estos son materiales que no se ve que haya arcilla acá. Bueno, hay algo que llamamos cohesión aparente, que hace que uno pueda, aún en materiales friccionales, que no las tenemos en cuenta nunca en los cálculos, y que aún en materiales friccionales podemos tener cortes verticales. La teoría que acabamos de ver no me deja imaginarme que esto sea cierto. Esto lo pusieron los extraterrestres acá. ¿Está claro? En realidad parece que los extraterrestres fueron los que hicieron nuestras teorías. Pero, bueno, esto tendríamos que hablarlo cuando pase la cuarentena y podamos sentarnos atrás de una mesa, podemos hablar más de estos temas y que tiene que ver con la cohesión aparente y demás. Me interesa sí que entiendan que un suelo que no tiene cohesión no podría tener este corte vertical o prácticamente vertical.
en función de lo que ya vimos. Bueno, pero ahora volvemos a los apuntalamientos. O sea, esto que dijimos recién es, bueno, en muchos casos no hace falta apuntalamiento, porque según el suelo que tiene, cuando tiene cohesión puedo cortar vertical y no pasa nada. Ah, pero los reglamentos no me dejan, y entonces ahora tengo que ver cómo analizo para calcular esos sostenimientos, esos entibamientos que voy a hacer. Si yo tengo un vecino, yo voy a hacer un sótano aquí, ¿no? Este es mi terreno. De acá para allá es mi terreno y yo voy a hacer acá una excavación para hacer 4 niveles de cochera. Porque resulta que ahora en la ciudad de La Plata, si hago cocheras me dejan construir un piso más arriba. Maravilloso. Y por supuesto nadie se fija si esa zona es inundable o no. Así, el 2 de abril tuvimos varias cocheras inundadas. Pero bueno, eso es otra historia. Desde la geotecnia es factible hacer sótanos y hacer niveles de cochera, 4 niveles de cochera en la ciudad de La Plata. Por supuesto que sí, se puede. Ahora, si recordamos de los modelos elásticos en geotecnia, lo que vimos en geotecnia, una carga como esta genera un bulbo de tensiones. ¿Se acuerdan qué eran los bulbos de tensiones? Este es un incremento de tensiones verticales. Bulbo de presión para esfuerzos verticales. ¿Qué quiere decir? Que si yo acá pongo una fuerza Q en todos estos puntos, me va a aparecer un incremento de tensión sigma vertical igual a 0,1 de Q. Y acá 0,4 de Q y acá Q. Quiere decir, y si yo vengo al vecino y le corto todo esto, yo hago un corte acá, obviamente que todas estas tensiones que estaban viajando por aquí y que se generaban en la base de la casa de él, y bueno, la voy a tener que sostener de alguna manera. Por supuesto que no es solamente, digamos, si no estuviera la columna de ellos o la base de ellos, también tendría que sostener acá, por lo que acabamos de ver. Yo corto acá y, bueno, puedo tener un descalce, puedo tener movimiento. Si fuera arena, está claro que sí. Si fuera arcilla, con esto que les digo, está claro que hasta una cierta profundidad yo puedo excavar sin ponerle nada. Si tengo una base, esa profundidad se reduce, porque ponerle una carga me pone al suelo en condiciones más extremas. ¿Se entendió, no? Bien, pero bueno, el tema es que si yo voy a hacer una excavación y tengo un vecino al lado, le tengo que sostener esta pared, tengo que asegurarme de que esto sea estable. Eso se suele llamar mal o en forma insuficiente, se lo suele llamar submuración. Los arquitectos les encanta la palabra. Tengo que hacer una submuración, ingeniero. Submurar es poner un muro abajo del que está arriba. Y no es eso solo. Conceptualmente no está bien. Este es el dibujito. Si yo tengo una casa de 2 plantas, como pueden, acá hay muchas casas de este tipo en La Plata, mampostería, 2 plantas, y nosotros vamos a excavar esto. Entonces dice, bueno, hay que submurar. ¿Qué quiere decir submurar? Acá tengo que poner otro muro que mande la carga que se aplica en este punto, que me la mande más abajo. Y con eso soluciono el problema. Entonces los arquitectos están chochos cuando submuran. Resulta que acá hay una acción que es la del casero, que se transforma en casuba. Esto tiene acciones horizontales también, tiene presiones horizontales, que si yo saco este suelo que está acá, esto se me va a mover horizontalmente. No es solamente transmitir la carga vertical, que eso sería la submuración. Es submurar las estructuras que tengo, pero además asegurarme que los movimientos horizontales van a ser controlados, o que la acción horizontal va a ser controlada, para no generar demasiados problemas en la casa del vecino. Bueno, hay muchos accidentes con muertos, inclusive en la ciudad de La Plata, gente que se ha sentado acá a comer el sanguchito del mediodía, en un descanso, y se les ha venido la medianera. Y no porque se haya roto el suelo,
sino porque precisamente esos pequeños deslizamientos horizontales, desplazamientos horizontales cuando excavé acá, hacen que por ahí la medianera se incline o venga viento, porque a veces hasta demuelen también, se cortan, a veces es un pequeño paredón, ni siquiera, porque esto pareciera estar más arriostrado acá, ¿no? Pero a veces un paredón de, no sé, de 3 metros de altura y la gente está acá abajo y viene un viento o simplemente por el movimiento que hay al haber excavado esto, se nos viene la medianera y como digo, ha habido accidentes en la ciudad de La Plata, en el centro de La Plata, donde ha muerto gente, y muchas veces estas cosas no trascienden, ¿no? Muchas veces no trascienden. Pero ha habido muchos accidentes con muertos porque imagínense, esto es un mástil, ¿no? Si la resultante sale de la base, o sea, si esto se inclina un poquito nomás, porque estos pueden ser, qué sé yo, 3 metros de altura y esto, no sé, 50 centímetros de ancho, ¿no? O menos a veces. Entonces, con muy poquito salen del plomo y se caen. Y esto es por un mal tratamiento en esta submuración, pero además de submuración, contención horizontal. Contención horizontal. Bueno, vamos a volver sobre esto, sobre el tema anterior, pero algunos ejemplos de apuntalamientos, por ejemplo, estos para AISA, para poner caños acá abajo, hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, con madera, es muy usual la madera, es muy útil la madera, porque la madera se pone en cuñas, no sé si acá hay dibujado, con estas cuñitas, esto negro que está ahí dibujado, y obviamente esas cuñas pegándole a la madera que se deforma hace que estos soportes o estos puntales entren en carga. Tal como está explicado esto, es hacer un apuntalamiento acá arriba, después dejar todo esto preparado para a medida que uno va bajando, ir bajando la parte interior y ir apuntalando la parte interior. Esto está muy bonito para bajar, pero si estamos haciendo los apuntalamientos para poner los caños de AISA, una vez que terminamos esto, ¿cómo ponemos los caños ahí abajo? Esto es el peor problema que se tiene, ¿no? O sea, todos estos puntales después molestan. ¿Cómo pasa un caño? Si es un caño de bajo diámetro, estos que vienen enrollados que son casi una manguera, bueno, uno los puede poner por una punta e ir caminando por acá abajo sorteando estos puntales, pero una cosa es el dibujo, como siempre, una cosa es el papel y otra cosa es la realidad. Uno a veces va a obras y llega a la obra después de haber proyectado todo esto y hay 100 metros en los cuales la zanja está libre sin ningún apuntalamiento porque están bajando los caños. Bueno, todo anda bien si no pasa nada, ¿no? Y lamentablemente el responsable de esto es el ingeniero que está en obra, y en general los ingenieros que están en obra son los ingenieros recién recibidos, que van a hacer sus primeras experiencias. Hay problemas graves con este tema, graves, ¿eh? Yo les dije que los muros de contención y las zanjas, no se cae un edificio es muy difícil que se caiga, pero los muros de contención, las zanjas, los taludes, eso sí, he visto muchos accidentes a lo largo de mi vida profesional, o bueno, en los últimos años. Bueno, otra forma de ir excavando, ¿por qué? ¿Qué es lo que se pretende? Que en suelos muy blandos, que el apuntalamiento está antes de excavar, o sea, esto es una arena suelta. Si yo no puedo excavar por acá abajo porque se me mete la arena dentro del pozo, o sea que tengo que ir bajando, sacando suelo, retirando este puntal, volviendo a clavar esto más abajo, para que quede así superpuesto uno con otro. Una tarea que hay que cuidar. Este es uno de los sistemas más útiles y que se usa mucho en el ferrocarril, cuando se hacen cruces por debajo del ferrocarril, en vez de estas vigas T se ponen rieles y en vez de estas tablas de madera se ponen durmientes. Entonces por eso esto se ve mucho en obras ferroviarias. ¿En qué consiste esto? Venir con una holladora, hacer una perforación hasta abajo, hasta acá abajo, que pase el fondo de la excavación, poner un durmiente o poner un doble T, en la parte inferior rellenarlo con mortero para que quede fijo,
Y después empiezo a excavar y a medida que voy excavando, ya estos perfiles trabajan, ¿no? Obviamente, ni bien excavo un poquito, pongo este puntal acá, ya estos dos puntos son puntos fijos contra las paredes de la excavación, o sea que ya me dan resistencia, y a medida que voy bajando vamos poniendo estas tablitas. Por supuesto, estas tablitas hay que excavar un poco más para poner cada tablita, ¿por qué? Porque hay que ponerlas inclinadas, ¿no? Porque entre este punto y este punto, esta tablita si no entra, hay que ponerla más arriba, ponerla acá abajo y después bajarla. Y así ir bajando todas las tablitas estas. A medida que las voy poniendo, las voy bajando. No puedo empezar poniendo la tabla de abajo. Voy poniendo arriba y voy bajando a todas. Y cada tanto lo que hay que hacer para que esto sea efectivo es dejar un agujero acá, o sea, bajar las primeras 4 tablas o 3 tablas, dejarlas las otras un poco más altas y rellenar con suelo o con suelo cemento y compactarlo. ¿Para qué? Para que el contacto entre la tabla y el suelo sea perfecto, o sea que el suelo esté teniendo un sostenimiento. Porque si no, yo puedo tener todas estas tablitas muy bien y acá atrás tener un hueco y el suelo caerse ahí atrás. Una vez que el suelo se movilizó, es capaz de romperme las tablitas también. El suelo, si uno lo sostiene, el suelo nos ayuda. Ya vimos, la cohesión nos ayuda. Ahora, si yo dejo que eso se rompa, ya no tengo más cohesión, ya se agrietó y entonces el empuje que voy a tener contra mi estructura es mayor. ¿Se entiende? Es importante estas cosas que le estoy diciendo. Espero que las entiendan. Bueno, otro tipo de sostenimiento parecido, digamos, en vez de tener los rieles vamos bajando tablones y lo importante son las cuñas, como dije, que podemos poner en esos lugares. Van a ver en otros libros otro tipo de sostenimiento y cuando empiecen a ir a las obras ya van a ver en las obras que en obras se suelen hacer otras cosas. Cuando la excavación no es suficientemente ancha como para no poder apuntalar contra la pared que tengo enfrente, que es el caso, como dije, de bajar una tubería. El caso de la tubería es muy fácil para apuntalar, lo que es difícil poner la tubería después, como acabo de decir. Pero en una, por ejemplo, excavación para hacer una vivienda podemos hacer esto. Pero esto tiene una limitación, ¿no? Tiene la limitación de la longitud de esta. Esto se hace muy débil. Esto se puede hacer aquí un tipo reticulado, tomando estos puntales con vigas de arriostramiento en el otro sentido para que no pandeen. Pero tiene una limitación. Yo no puedo hacer una zanja de 15 metros apoyándola de esta manera. Esto puede llegar a 5 metros, menos. Sí, 4 o 5 metros, hasta ahí podemos llegar, pero más abajo no. Entre medianeras nosotros acá tenemos 10 metros entre esta excavación y la otra del otro vecino, hay 10 metros. Bueno, ahí se pueden poner estas estructuras tipo torre de estructuras tubulares telescópicas. Un puntal solo no pandea con 10 metros de luz, pero estas torres se pueden colocar. Creo que tengo algunas fotos de ellas. Pero entonces, tenemos una limitación fáctica en cuanto a poder poner puntales de este lado y por eso en los últimos años han aparecido los anclajes que se anclan en el suelo. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, acá hay alguna, por ejemplo, estas estructuras, ¿ven? Estos puntales que se ponen, esto es una estructura tubular, tiene cierta rigidez, están arriostrados estos, porque si no estos cañitos obviamente con esta luz no funcionan, tienen arriostramiento. Se ha reemplazado la cuña de madera por estas patas, estos tornillones, que es como un tornillo sin fin que hace que esto se alargue, y después tienen estos frenos, digamos, para fijar, se pone un hierro pasante y se fija en orificios que hay acá, se ponen hierros pasantes para fijar la longitud. O sea, se le da presión y una vez que tiene la presión se lo fija. Bueno, esto no es un puntal, ¿no? Este es un caño cloacal que quedó sostenido, agarrado de
de este riel que tenemos acá, está colgado este cloacal. La han excavado y el cloacal queda allí como una interferencia que podrá ser demolida después o no, dependiendo de en qué termina la estructura. Pero esto que tenemos acá, este caño que tenemos acá, son caños resistentes. Es una estructura reticulada. Tenemos este caño de acá abajo, otro ahí abajo, y están cruzados por otros caños en otro sentido para hacer una estructura reticulada que tenga más inercia y que pueda trabajar con esa luz. Bueno, este es el caso que ya comentamos antes, y esto es una excavación hecha con esto, ¿no? Perforaciones. Mi perra está durmiendo y no sé si escuchan que está soñando. Bueno, acá hay rieles puestos aquí, después se excavó, se pusieron estos otros que también son rieles, acá no hay cuñas de madera, sino que están soldados, y el sostenimiento no son tablitas, sino que es hormigón proyectado. Ya lo vamos a ver, es como un revoque con hormigón. Y visto desde abajo, acá tenemos el caño, el riel que está puesto primero en una perforación y después se va excavando, se va agunitando, se va como revocando, pues se pone más, esto es hormigón con malla, lo único que es proyectado, no se coloca en un encofrado, sino que se va proyectando contra la pared como si fuera un revoque. Hay una malla metálica para tomar algún esfuerzo de tracción y esto, a medida que se va excavando, se van poniendo rieles que se van soldando. Acá el problema que tienen esto, o sea, está bien porque el caño vertical, el riel vertical está funcionando desde el principio, pero estos apoyos no entran en tensión, no entran en precompresión. No tengo ni el tornillón con tornillo sin fin, ni tengo la cuña de madera. Esto hay que cortarlos en la dirección lo más justo posible y soldar. No están en tensión en el momento que los coloco, ¿no? Pero son muy resistentes. Bueno, esto es más o menos lo mismo, con el mismo sistema, los rieles puestos en perforaciones, el hormigón proyectado y algunos rieles en otro sentido, y también acá hay caños que pasan de un lado a otro, ¿no? Ahora, esta excavación, que era un acceso a la línea H del subterráneo, en Buenos Aires, tomada la foto desde abajo, el nivel de la vereda es este, y atrás tenemos este edificio. Y esta excavación está hecha ahí. O sea, obviamente esto es un poco para decir que la Tosca es maravillosa, por supuesto que acá se han tomado muchas precauciones, pero estos fierritos no están aguantando este edificio. Estos fierritos aguantan un poco, pero el edificio lo está aguantando la Tosca con una excavación acá esto debe tener unos 5 o 6 metros, 6 metros hasta abajo, probablemente un poco más, porque todavía la excavación es un poquito más baja. Bueno, otras cosas que uno ve en las obras, esto es submuración. Acá tenemos la pared del vecino, acá se excavó abajo. Yo no sé si alguno de ustedes puede pensar que este acro, que es de estos caños que tienen un tornillón para cambiarle la longitud, que esto puede aguantar mucho, pero bueno, este señor se siente más seguro si pone esto. De hecho, seguramente está más seguro, algo es, pero muchas de estas cosas en obra se hacen sin poner un número. Si cualquiera de ustedes quiere hacer un número y ver que esta pared la va a sostener con este cañito, seguramente le va a dar que no. Pero bueno, se pone entonces la armadura, después se pone el encofrado y se hormigona, o se hace con este hormigón proyectado, que ya creo que tengo alguna foto más para poner el hormigón aquí abajo. Esto es submuración. El suelo que está acá está aguantándose el peso de lo que viene de arriba y bueno, y no tiene ninguna contención horizontal en este caso. Esto también es una submuración, lo único que esto no es una vivienda, digamos, no estamos en superficie haciendo un sótano, sino que estamos haciendo la parte de abajo de un túnel, en un subterráneo. La parte de arriba es esta, es una calota circular que está acá arriba, y se hormigonó primero, este es uno de los métodos, el método belga se llama, se hormigona en la parte
superior, se cava, bueno, después algún día lo vamos a ver esto, en rocas y suelo lo vamos a ver con más detalle, de cómo se hace para hormigonar la parte superior, pero después se tiene que hormigonar la parte inferior. Entonces, ¿qué se hace? Estas calotas o parte superior tienen unas juntas, o sea, se hace una junta desde acá hasta otra junta que está a la izquierda, y entonces, ¿qué se hace? Se excava en la parte inferior, en la parte central, digamos, hay una junta acá y la otra junta por acá, entonces la calota apoya ahí y apoya de este otro lado, de este lado, y se excava, después se baja la armadura y después se hormigona, se pone un encofrado y se hormigona. ¿Para qué? Para que el hormigón de abajo toque, o sea, es lo que estamos haciendo cuando excavamos, ¿no? Cuando le sumuramos al vecino, ¿qué hacemos? Le excavamos abajo de la pared y después lo hormigonamos. Ponemos la armadura y hormigonamos. Ahora miren ustedes, por eso la traje acá esta foto. Cuando uno hormigona de abajo para arriba, pasa esto. Y eso que acá se dejaban unos buches para darle un poquito más de carga al hormigón y cerrar, pero queda así. No, uno no puede hormigonar de abajo para arriba. Acá estos negros son unas juntas hidroexpansivas para que no pase el agua, qué sé yo, pero uno hormigona bien cuando hormigona de abajo para arriba. O sea, primero está hormigonado esto y después hormigona lo de arriba. Cuando uno sumura, siempre pueden quedar estas fallas, ¿no? O sea, se alcanza a ver acá el hueco que hay, ¿no? O sea, esto se ha hormigonado, se puso un encofrado acá, se hormigonó por aquí, acá estaba el buche que después se rompió, se cortó, el hormigón entró por aquí, pero nunca llega a ser un contacto perfecto con lo que está arriba. ¿Se puede solucionar? Sí, se dejan unos cañitos, se inyecta, pero esto en todas las obras urbanas que uno ve haciéndole un edificio y le deja a la casa del vecino cosas así. No, nadie, el subte es una obra pública donde hay un poco más de cuidado, más de controles, pero en las obras privadas pasan estas cosas. Así que tengámoslo presente. Bueno, volvemos, se está haciendo largo esto, yo creí que íbamos a terminar enseguida, pero volvemos a una excavación para un vecino, para hacer la casa al lado, hacer un sótano al lado de la casa del vecino. La casa del vecino está acá y nosotros hacemos estas troneras, igual que lo que vimos en el subte, o sea, cortamos en un pedazo y construimos hacemos la submuración aquí. Mientras tanto tenemos esto otro sosteniéndolo. Una vez terminado este y terminado este, se hace uno sí, uno no, uno sí, uno no. En este caso es uno sí, dos no, uno sí, dos no. Después, una vez que uno terminó el hormigón acá abajo, sácalo del medio y construye en el medio. Acá podría ser en dos etapas, ¿no? Y en distintos niveles, o sea, voy de arriba para abajo. Primero hago esto, y después hago otro más abajo. Y acá aparecen los anclajes. Como no tenemos una pared cercana, en vez de apuntalar esto contra la pared de enfrente, ¿qué vamos haciendo? Vamos tomando carga, agarrándonos del suelo. ¿Qué me decía el empuje activo? Que acá se formaba una cuña 45 más phi sobre 2, o sea, esto se me iba a romper, y esto otro estaba fijo, lo de atrás. Por lo tanto, me mando una barra, le mando mortero, la fijo más lejos, y cuando esto se quiera caer, esto que está acá reacciona y lo tiene. Esto es el principio de los anclajes, ¿no? Bueno, no hace mucho que están estos anclajes. Yo no me acuerdo esta ley que dice acá 4580, yo creo que no tiene mucho más de, qué sé yo, no, menos de 10 años seguro, puede tener 8 años. Hasta hace 8 años atrás, uno si quería hacer un anclaje, el vecino venía y le decía, no, usted no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque usted se está metiendo en mi terreno. Y entonces no había forma de hacer esto. Ahora hubo también en los últimos años, una serie de accidentes importantes. Y en la ciudad de Buenos Aires hizo una ley, que no estoy seguro, pero bueno, si ahí dice 4580 será, que se llamó la ley de anclajes. Y entonces, ¿qué dice la ley de anclaje? Que el vecino no se puede oponer a que uno haga esto. Por supuesto que los abogados saben que esto, la ley esta creo que nunca se terminó de reglamentar, no está claro cuál es la documentación que hay que presentar, hay una cuestión así operativa.
Y la verdad es que el vecino podría negarse a que uno haga esto, aparentemente según me han dicho, ¿no? Un abogado dice, va al juez y le digo que, qué sé yo, le digo que yo estoy por hacer un edificio acá abajo y que después voy a tener que romper esto y puede aparecer un juez que ponga un innovar y no dejarme hacer estos anclajes. No obstante eso, que yo sepa, no está ocurriendo eso. El vecino dice, si el vecino viene y dice, mira, voy a hacer acá un sótano, voy a tener que hacer unos anclajes abajo de tu casa. Y bueno, en general todo el mundo acepta porque si no me hace los anclajes me puede tirar la casa abajo, ¿no? En teoría, estos anclajes mejoran la situación. Esto es una cosa, como dije, nueva. En la práctica, si el día de mañana quiere hacer un sótano, va a tener que excavar y va a tener que demoler. No es lo mismo entrar con una retroexcavadora y sacar el suelo a mansalva que tener que ir a demoler anclaje por anclaje. El tipo va a tener un costo mayor para excavar debajo de su terreno. Pero la ventaja que tiene es que este sistema de ir haciendo troneras, metiéndose ahí adentro, haciendo el anclaje y poniendo la submuración, ahora ya estos anclajes toman la fuerza horizontal, que antes las tomábamos con puntales, y ahora ya estos tabiques sirven para transmitir las fuerzas verticales, lo que antes llamábamos, o lo que siempre se llamó, submuración. Entonces, con este sistema hacemos una submuración y sostenemos las fuerzas horizontales. Y además, como la vamos haciendo en troneras, vamos sacando un poquito y recolocando, dejando las cosas como estaban y bueno, en teoría no estamos afectando al vecino. Y lo vamos haciendo por niveles. Primero el primer nivel, después el segundo nivel y así. En La Plata hemos visto, y tengo unas fotos ahora, lo hemos ido a ver inclusive con un grupo, con un curso anterior al de ustedes, a ver esta obra. Hay hasta 4 niveles de subsuelo hechos de esta manera, ¿no? De 4 metros de altura, 3 metros y pico cada uno. Bueno, de esta manera no le generamos ningún trastorno al vecino. La realidad es que eso no es así. Ahora vamos a ver que no es así. Le podemos generar igual trastornos. Esta es la casa, lo que dije, la obra que fuimos a ver con los alumnos. A mí me tocó intervenir en esta. En Consejo Profesional de Ciencias Económicas, diagonal 74, 9 y 10, había un suelo muy malo en los primeros 4 metros de relleno y después se iban a hacer 4 subsuelos y después había una tosca muy buena. Esto marroncito que está acá abajo es muy bueno, esto negro que está acá arriba es bastante malo. Que se hacían paños como estos y se iban haciendo troneras con anclajes. Bueno, el suelo era como dije, los primeros metros muy malos, después muy bueno, esto es el número de golpes. Y estas son situaciones intermedias. Por algún motivo el gobierno de la ciudad de La Plata le había pedido que se teche la excavación para evitar erosiones y bueno, estaba dentro de la necesidad de lo que exigía la municipalidad era que se techara. Bueno, yo creo que es una buena medida. Y después, bueno, acá se ven planta las troneras que tenían 2,5 metros. En la práctica creo que fueron un poco más grandes, ¿no? Y se iban haciendo, esto es horizontal, que es esto que está acá, y después la excavación, y acá la excavación vertical, ahí adentro, que es esta que está aquí. Esta es la casa del vecino, y se va bajando, y a medida que se va bajando, se va excavando, por supuesto, una sí, una no, una sí, una no. Y después se ponían los anclajes, estos son cortes, se ponían anclajes. Como lo de arriba era malo, el primer anclaje se metía acá abajo, en el suelo, a partir de acá empezaban los suelos buenos. Entonces se ponían anclajes y después se seguía bajando. Estas eran las distintas etapas. Pero además se hacían en troneras. Esto no es, digamos, no es un corte que sigue así hasta el infinito, sino que se va haciendo por etapas. La realidad es que el suelo acá abajo fue mucho mejor y se terminó decidiendo los últimos niveles de anclaje no hacerlo, porque claramente estaba sobrando. Arriba sí tenía sentido, pero acá abajo estaba sobrando. Estamos usando este diagrama
y este diagrama, este se usa con la altura máxima del suelo blando de arriba y este se usa con la altura total, como si estuviéramos cortando hasta abajo de todo con esta altura. Esa es la forma, digamos, es la forma más lógica de interpretar estos diagramas del código. Como siempre, ¿no? Son diagramas del código de edificación. ¿Cuánto empuja el suelo? No sé. Probablemente con esa tosca, nada. Hasta los 30 metros de profundidad. Los 4 metros de arriba sí, pero abajo no empuja nada. Pero estos son los diagramas con los cuales hay que calcular. El código. El papelito que nos permite trabajar cómodamente como abogados. Si hay algún problema, vamos al juez y le decimos que aplicamos esto y no nos pueden culpar. No estamos haciendo ciencia. No sabemos cuánto empuja realmente el suelo. Y si sabemos, no nos imponemos. La realidad es que ahí también hubo, al lado, al lado había una pizzería, me acuerdo, que estaba bastante mal y que bastante fisurada y agrietada. Y en un momento hubo un derrumbe. No sé si no tengo una foto de eso. Hubo un derrumbe, ¿por qué? Porque había un pozo ciego y aplastó a una persona. O sea, estaban excavando, estaban haciendo una de esas troneras y se derrumbó. Me llamaron a mí, lo fui a ver, bueno, cuando llegué ya el hombre lo habían sacado, por supuesto se había pegado un susto bárbaro, ¿no? Porque había quedado aplastado por el suelo, pero afortunadamente no fue demasiado, no fue grave, se fue a la casa y el otro día ya estaba trabajando de nuevo. Vino la RT, vino el gremio, vinieron todos y vieron que los sistemas era una de las primeras veces que se hacía en la Ciudad de La Plata, esto de poner anclajes y demás. Entonces, nadie actuó contra la empresa, porque dijeron, bueno, han hecho todo lo que han podido. Si no se hubiera hecho nada, ante este incidente, probablemente se paraba la obra, ¿no? Por supuesto, aún habiendo hecho todo esto, si se hubiera muerto esa persona, probablemente también se hubiera parado la obra, ¿no? Pero de nuevo, digo, las cosas que nosotros hacemos a veces son precauciones que tomamos para estar tranquilos, para estar dentro de la reglamentación y, como en este caso hubo un pequeño incidente, vinieron, miraron, no, pero esta gente está haciendo las cosas bien, hay anclajes, acá en la Ciudad de La Plata nunca se hicieron anclajes o pocas veces, están haciendo todo bien, se fueron. Está bien el hombre, listo, se terminó el problema. Si quisiéramos ser un poquito más precisos, y de hecho uno lo hace, ahí se hicieron estos cálculos, ¿no? Lo que se iban excavando, como les dije, con el Plaxis, los desplazamientos que habían, que se podían esperar, los anclajes, cuánto iba a cargar, todo. O sea que el trabajo uno lo hace, pero sabiendo, como digo, que después la realidad es bastante, estas liñitas así, las troneras. Bueno, primero que esto es un programa 2D, no simulaba las troneras, ¿no? Que es un efecto tridimensional, claramente. Pero bueno, daban desplazamientos. El factor de seguridad, porque una cosa que no les dije, cuando uno termina de correr el modelo, dice, llego hasta acá abajo, se mueve, esto es lo que se mueve, acá decía que se movía 7 milímetros. El cálculo decía que este punto se iba a mover 7 milímetros. Y con 7 milímetros uno no está tan tranquilo, ¿no? 7 milímetros, que a mí se me baje la pared 7 milímetros, bueno, puede no pasar nada, pero alguna grietita me puede aparecer. Pero bueno, como dije, esto es 2D, en la realidad hay un 3D, pero después que uno llega a esta situación le dice al programa, bueno, ahora rómpase. ¿Qué hace? Empieza a dividir la resistencia por un factor de seguridad cada vez más grande hasta que se rompe. Y en el momento que se rompe le dice, mire, la seguridad que usted tiene al deslizamiento es 2,4. El modelo decía que esto se iba a romper si la resistencia que uno estaba estimando bajaba, se dividía por 2,4. Es un coeficiente de seguridad por demás aceptable. Bueno, algunas fotos. Esta es la parte superior, lo que le abrimos la casa. Fíjense, al vecino le abrimos todo esto, ¿no? Y le descalzamos la pared. Algo le pasó, ¿no?
suelo malo, perforación para hacer el anclaje, se hormigonaba el anclaje, los puntales que nunca faltan, esto para sostenerlo de arriba por las dudas, esto no resiste, esto puede aguantar 6, 8 toneladas a lo sumo, pero apoyado en unas maderitas como está acá, no sé, pero bueno, son las medidas que se toman, acá está la pared del vecino y lo que le estamos excavando. Las perforaciones para los anclajes con estos tubos manchet, así se llama, para hacer inyecciones sucesivas, es como un gomín de una bicicleta, uno le manda presión, la inyección sale de acá adentro, se mete en el suelo y después cuando quiere volver la goma se cierra y no retorna, entonces acá están haciendo el anclaje. Se pone después la armadura, acá es donde había habido un derrumbe, ¿no? Acá es donde estaba el pozo ciego y esto se vino abajo arriba de un operario que estaba trabajando acá ya lo habían reparado, calzaron como pudieron, pusieron lo que pudieron, una vez que pusieron la armadura ya uno está más tranquilo, porque ya la armadura algo aguanta, y la pared de la pizzería era esta, ¿no? Ven, esto es un ladrillo a la vista que tenía todo este hueco acá abajo. Distintas troneras, estábamos en el nivel más alto, que fue el que más se sufrió, porque las casas estaban ahí nomás. Este es el hormigón proyectado. No tuve fotos, fui varias veces, nunca fui cuando estaban unitando. Esta es una boquilla, por acá sale hormigón proyectado, que termina, acá se lo ve, sale hormigón, se le agrega un fluidificante, un acelerante de fragüe muy violento en la boca, entonces sale, se proyecta el hormigón y inmediatamente empieza a fraguar, a tomar resistencia. También se llama shotcrete en inglés. Esto es en un túnel, se usa mucho el shotcrete en un túnel, se desarrolló en los túneles, pero ahora se hacen en las excavaciones también. Por supuesto, esto ya está terminado acá, pero se le pasa un fratás después, ¿no? O sea, como se lo deja muy bien, o sea, no se necesitaba hacer un hormigón interior después. Sobre el mismo hormigón proyectado se dejaba, acá hay un panel ya hecho. Obviamente acá están los hierros en espera para el siguiente paño que va a estar entre estos dos, ¿no? Acá ya se sumuró en este sector y en este sector. ¿Por qué no les gusta a los estructuralistas el hormigón proyectado? Porque la proyección es contra las armaduras le hacen sombra, generan una sombra atrás donde el hormigón no queda bien compactado, ¿no? No es lo mismo que tirar desde arriba y poner un vibrador. Acá este hormigón no se vibra, este hormigón se expulsa contra la armadura y atrás de la armadura hace una sombra y bueno, ahí no queda bien. Por eso hay gente que no quiere este tipo de sistema, pero cada vez se está aceptando más. Hormigón proyectado, shock. Bueno, acá ya estamos más abajo, ven, ya acá teníamos varios paneles terminados, estos eran los ladrillitos de arriba, y ya estamos en un nivel más abajo, esto está terminado, ya uno está bastante más tranquilo. Todo esto está anclado, ¿no? Todos estos todos estos paños están anclados atrás, o sea que por eso inclusive ni siquiera se apoyan acá abajo, están los hierros en espera. Se suelen hacer a veces algo que se llama pata de elefante, que es ensanchar la parte de abajo de este panel para que se apoye en el suelo en el nivel inferior. Bueno, este es algo especial. Acá estaba el viejo edificio, del Consejo Profesional, que salía sobre 10, yo no me acuerdo si era este o esta, creo que esta era la columna que tenía problemas. Y nosotros teníamos que intervenir y excavar justo abajo de la columna, entonces se dejó para el final, que todo lo demás estaba terminado y ahora estaban haciendo esto. Cuando excavan esto, aparece que la columna estaba mal llenada, había huecos debajo de la columna, nidos de abeja, no sé si saben, se le llama nido de abeja cuando el hormigón no queda bien compactado. Se vibra, pero no queda bien compactado, queda algo que se llama nido de abeja, o sea, agujeros. Entonces, cuando llegaron a esta columna, que era la que teníamos más miedo de descalzar,
Cuando la excavan, enseguida ven que hay unos nidos de abeja, ahí me llaman, me dicen, ingeniero, hay unos nidos de abeja acá. Mejor, mejor. Si esa columna no trabajaba, porque tenía unos nidos de abeja, nosotros le podemos excavar alrededor, excavar abajo y no pasa nada. Peor hubiera sido que la otra columna que estaba cerca hubiera tenido esos nidos de abeja y que todo se hubiera reubicado a una carga por acá. Y nosotros venimos y le tocamos el costado. Digamos, esto es una anécdota que estoy contando, pero esto es lo que a ustedes los tiene que... Esta es la forma que ustedes van a tener que pensar de aquí en más cuando vayan a las obras. Teníamos problemas, teníamos miedo por esta columna que iba a estar muy solicitada y la íbamos a excavar abajo. Cuando excavamos vemos que la columna prácticamente no está funcionando, estaba mal hecha. Mejor, estamos excavando abajo de qué? Abajo de algo que no tiene ningún problema, que no pasan carga. ¿Y dónde van las cargas? Ah, fueron para otro lado. Los edificios nuestros son una caja de zapatos. Uno puede sacarle una columna y las cargas van para otro lado. Eso ustedes tienen que aprender. Por supuesto que no en el cálculo, y no hay que hacerlo mal así, porque después en obra pueden ocurrir los nidos de abeja, puede ocurrir que una columna quede mal llenada. Entonces tenemos que tener, por eso están los códigos. El cálculo me puede dar que la columna puede ser de 5 por 5, pero ¿cómo hago una columna de 5 por 5? No, hacer una columna de 20 por 20 que sabemos que se puede llenar bien, que no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que manda el tamaño de la columna? La construcción, la posibilidad de hacerla bien y no el cálculo. El cálculo me puede dar que una de 5 por 5 es suficiente. O el cálculo me puede dar que si tiene un nido de abeja ahí no pasa nada. Bueno, un poquito más adelante, acá fue al revés, acá primero se tenían que poner los anclajes y qué sé yo, había problemas, no le pagaban al subcontratista que hacía anclaje y al final terminaron, pero estábamos muy abajo, el suelo muy bueno, ya se ve en la forma en que está cortado y se terminó haciendo primero el hormigón proyectado y después los anclajes, que para ser sincero no sé ni siquiera si se hicieron, pero bueno, ya está, la excavación ya estaba terminada y como dije, más abajo. Es entonces como si debajo, digamos, en donde hacemos la tronera, estuviéramos poniendo un resorte más chico, un resorte que resiste menos, que se deforma más, menos rígido. ¿Qué va a pasar entonces? Esta pared, cuando saquemos estos dos resortes, pongamos dos resortes más chicos, va a bajar. Cuando después hacemos la submuración, hacemos el hormigón proyectado, ponemos el anclaje, volvemos a restituir los resortes originales, pero esto ya se deformó. Esto no vuelve para atrás, o sea, ya se deformó. Cuando después hacemos las otras dos troneras, sacamos el suelo que está en la casa del vecino aquí y aquí, le sacamos confinamiento, es como poner dos resortes más finos en este caso, ¿y qué va a pasar? Y se va a volver a deformar y se van a cargar estos resortes centrales. Quiere decir que esta pared bajó dos veces, cuando hicimos la primera tronera y cuando hacemos la segunda tronera. Después al final queda como antes, con buenos resortes, porque hemos mandado la submuración más abajo. Pero la realidad es que se ha deformado dos veces, cuando hicimos cada tronera. Y así aparecen en la casa del vecino cosas como esta que se ven acá. ¿Ven la grieta esta? Entonces viene el vecino y dice, uy, se me agrietó la casa. Y fuimos nosotros. No hay ninguna duda. Pero bueno, como dije, siempre es útil hacer estas cosas, porque en el caso de tener un accidente o algo, uno hizo todo lo que podía hacer. ¿Se le fisuró la casa de al lado? Sí, bueno, arreglémosla. Pongamos unos pesos, saquemos de la obra unos pesos, tengamos prevista, hagamos una previsión. Lo que sí es importante, antes de empezar cualquier edificio, hacer un relevamiento de toda la fisura que tenga el vecino. Ir con un escribano, sacar fotos y decir, toda esta casa tiene toda esta fisura. Porque si no, uno va a pagar las fisuras que hizo y las fisuras que no hizo y que la casa del vecino tenía.
Bueno, algunas fotos de tablestacas. Estas son tablestacas de estructuras metálicas que se hincan en suelo, no en la Tosca de Buenos Aires, no se puede hincar esto de La Plata. Se hincan en suelo de Berizo, en suelo de Ensenada, esto es Puerto Madero, se hincan en Puerto Madero. Y después se va excavando, cuando se llega a este nivel se pone esta viga de sostenimiento y anclajes. Acá, ahí habíamos dicho en Puerto Madero que hay 6-7 metros de barro. Entonces el anclaje está tan inclinado, ¿por qué? Porque está anclándose en la Tosca, que está mucho más abajo, ¿no? Bueno, otra forma de hacer esto es con lo que se llaman muros colados. No son tablestacas hincadas, sino es una cuchara de almeja, como cuchara de almeja, casi plana como esta, que va sacando suelo en un pozo lleno de lodo bentonítico, agua con lodo bentonítico circulándose, que sirven para levantar el detrito, el barro que pueda quedar abajo, los pedazos que puedan quedar abajo, y además mantienen a las paredes, o el barro, el lodo bentonítico empuja hacia afuera y no deja que las paredes se rompan, se caigan. Después se baja la armadura, y después que se baja la armadura se hormigona, y se hace una sí, una no, una sí, una no, y después se hacen las intermedias. Esto es una práctica bastante común, se están haciendo muchos en las obras públicas, por lo menos hasta ahora, no, obras privadas también. Todos los edificios de Puerto Madero tienen las excavaciones protegidas con esto es en Puerto Madero. Bueno, esta es una cosa que se hizo una vez en el subte, no se alcanza a entender bien la foto, pero básicamente es una columna cortada que tiene digamos, tiene unos dientes que vienen de arriba y otros de abajo y unos cilindros que penetran en la parte inferior. Entonces, en el medio hay una cavidad como esta que se pone un cilindro hidráulico, se le da carga, se lo levanta, acá uno puede medir cuánto lo está levantando, y después que hizo eso se suelda estas láminas que vienen, estas placas que vienen de abajo con la de arriba, de manera tal de alargar esta columna. Es una columna que se alargó. De esta manera se puede restituir una deformación. Esta era una deformación como 7-8 centímetros que había habido y bueno, se la restituyó de esta manera. Ahora uno no le puede hacer una cosa de estas cada vez que hace un tabique en la casa del vecino, ¿no? Porque además si se pasa en cuanto lo levanta, por ahí la fisura para el otro lado de la casa, ¿no? No sé si se entiende. Bien, esto es finalmente en esta excavación, acá están los ladrillitos de la casa del vecino, por supuesto que acá hay cosas muy impresionantes, ¿no? Fíjense cómo está trabajando esta retro y cómo trabaja este camión para sacar todo el suelo que hay aquí. Después se han hecho 2 niveles, o sea, se pone una retro arriba y esta otra trabaja acá abajo. Es impresionante ver cómo la gente de obra trabaja en estas cosas de una forma casi que uno a veces piensa, bueno, ¿cómo hacen para salir de acá abajo? Bueno, de esta manera. Después, como digo, ponen una retro arriba y una en un nivel acá abajo y terminan de sacar todo. La realidad es esta, la medida. Y este hombre dice, yo le voy a enseñar a calcular esta, que es parecida. Esto es conocido, empuje activo. Esto es pasivo menos activo y esto es activo menos pasivo. Este punto y esta pendiente. Y cierra con esta otra. Me falta definir esta recta. ¿Cómo la define? Con 2 ecuaciones. Una ecuación de momento y una ecuación de sumatoria de fuerzas según X en toda la longitud. Y así define esta posición. Que es esta que está acá. Esta es la presión 2. La presión 1 es gamma por L1, que es la profundidad por K sub A. La presión 2 es gamma por L1 más gamma prima por L2 por K sub A. Y así siguiendo define todas las presiones. Finalmente lo que hace es, como digo, para definir la última recta toma sumatoria de fuerzas según X y sumatoria de momento. Y así le aparecen sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de momentos respecto al punto B, y le aparecen todas las expresiones. En realidad aparece una expresión de nivel 4, exponencial 4,
con estos valores de A1, A2, A3 y A4 son estas expresiones que están acá. Es totalmente entendible. Yo diría, con esto, está en el libro de Das, lo van a ver en la práctica, se entiende perfectamente y siguiendo esto, si uno lo toma con más tiempo, yo la verdad que esto ya se nos ha hecho demasiado largo, en la práctica lo van a volver a ver. Y si no, me hacen preguntas, si no entienden esta demostración, usamos las clases de preguntas para tratar de aclararlo un poco más. Esta es la salida mejor dicho, la salida, es una planilla de Excel para calcular esto, por supuesto para obtener las incógnitas, hay que hacerlo buscando un objetivo, ¿no? Buscando que la raíz sea 6. Bueno, vamos a ver un poquito ahora de cuestiones constructivas. Esto es una tabletaca, en general tienen 8 o 9 metros de longitud, no mucho más, podrían ser un poco más grandes, pero un problema de peso. Las solicitaciones más grandes que tiene una tabletaca cuando uno la iza, las levanta. Por supuesto hay metálicas que son mejores, como les dije, mejores son los sellos, las juntas, y hay de hormigón que tienen un bisel acá abajo para cuando uno la va hincando se pega con la tablestaca anterior. O sea, una pregunta del parcial podría ser, ¿para dónde se está hincando las tablestacas? ¿De acá para allá o de acá para allá? Por supuesto de acá para allá. ¿Por qué? Porque agrego a la siguiente y la siguiente se va empujando contra el suelo, el suelo, la hinca, la va desplazando para aquel lado, apretándola a la tablestaca anterior para tener este sello bien hecho. Después hay formas de dejar caños aquí, inyectar para que la junta sea estanca, porque obviamente si hay arena de un lado, del lado de agua, digamos, del lado de la costa, y esto no está bien sellado, el río subiendo y bajando se lleva toda la arena. Ha habido accidentes de dejar aquí en esta junta que la tablestaca se vacía prácticamente. Las metálicas son mejores, tienen un módulo de resistente mucho mayor, más resistente, de mayor longitud. Tablestacas de 25, 30 metros se pueden hacer. Las tablestacas en general vienen de 12, pero se pueden soldar de a 2 y son estructuras más livianas y más que pueden trabajar con mayores longitudes. Este es un vibrador para hincar a las tablestacas, son dos motores excéntricos, tiene la componente vertical de estos dos excéntricas se suman y la horizontal se anula. Cuando esta masa está de este lado, esta está de este lado y se anula, y lo mismo cuando dan vuelta al revés. Entonces, con estos motores girando, esta masa excéntrica hace que aparezca una vibración que va hacia arriba y hacia abajo. Acá hay una mordaza que toma las tablestacas y bueno, con un vibrador de esto, una tablestaca en suelo blando, baja como si fuera a cortar un queso, ¿no? O sea, qué sé yo, en el suelo de La Boca, de Riachuelo, de Ensenada, hasta llegar a la Tosca. Cuando llega a la Tosca, no hay vibrador que logre que penetre más de 50 centímetros, para decir algo. Esta es una fresa hidráulica para hacer el muro colado. Estos son, por aquí entra lodo y sale lodo, chupa lodo acá abajo, y chupa todo el material que se corta. Estas son cuchillas que van cortando el material y lo va levantando. Esto viene del código de reglamento español, ya estos muros colados en medianeras con losas en distintos niveles, que podrían ser subsuelos, sótanos, está todo, en el reglamento ya dice cuánto vale cada una de estas fuerzas, o sea, está todo reglamentado en el reglamento español, la ejecución de estas estructuras. Bueno, creo que esta está en otro lado también, en la excavación y la colocación de la armadura y el hormigonado. Un poco más de detalle de una máquina excavando, esto es como una draga, digamos, que está chupando y va a una bomba y acá llega después se decanta el material, el lodo vuelve
y se genera acá un circuito. Entonces esto va excavando y se sostiene la excavación con el lodo bentonítico. Bueno, creo que esta es la última, se pueden hacer también, esta es una hidrofresa, se pueden hacer también recintos circulares, esto era para bajar una tunelera. Acá se hizo en el Maldonado, se hizo con una hidrofresa, una excavación, un pozo muy grande de esto, que tenía como 50 metros de diámetro. Terminamos acá este módulo. Nos quedan ahora las preguntas de ustedes y los que puedan ver ustedes en la práctica.